A todos, soy Pablo Veloso y hoy vamos a ver, a falta de uno, 3 libros. Vamos a hacer una review de las instituciones, colaciones de Casiano, lo que ha escrito este antiguo monje rumano. Nos va a contar lo que él vio en esos monjes del Egipto antiguo, esos monjes cristianos, y lo volcó en estos libros, que fueron los padres, estos libros del monacato occidental. Así que aquí está toda la idea del monje, de aquel que se aísla, de aquel que se separa, de aquel que unifica todo dentro de sí a través de un retiro de lo que a veces es un exceso. Así que para adaptarlo a nuestro tiempo, vamos a recorrer en un momento en esta review a Casiano, colaciones e instituciones. No te vayas, quédate conmigo. Bueno, aquí a falta de uno tenemos 3 libros hoy. Estos 3 libros pertenecen al mismo autor. Son, aquí lo vemos, de Juan Casiano. Juan Casiano era un rumano que en los primeros siglos de nuestra era cristiana viajó hacia el Egipto, pero no el Egipto de los faraones ni el Egipto musulmán de hoy, sino un Egipto cristiano, donde estaban los primeros monjes del desierto, los primeros padres, y recorrió todo Egipto intentando encontrar a alguien que le revelara las profundidades del alma. No lo encontró en la mayoría de los padres y sí lo encontró en Evagrio Póntico, que fue alguien de quien ya hablamos hace poco. He hecho programas también sobre él en La Espada de Damocles y también hice sobre Casiano. Entonces, ¿por qué es interesante Casiano? Bueno, porque Casiano en sus colaciones significa conversaciones, lo que hizo fue recopilar, o supuestamente recopilar, las conversaciones que tuvo con los padres de Egipto, es decir, los primeros padres del cristianismo, de los primeros que se fueron a vivir al desierto, a hacer una vida monacal, una vida interior, digamos los sabios, los grandes sabios del cristianismo. Entonces, digo supuestamente porque hay una teoría de que cuando él volvió a Europa, no es que recopiló exactamente lo que le habían dicho, simplemente se quedó con algunas enseñanzas importantes y le dio forma de manera de ficción, digamos, o sea, creó personajes y son todas conversaciones. O sea, esto no le resta importancia ni valor en absoluto. Fíjese que dice dificultad sobre la comparación de las 7 naciones con los 8 vicios capitales. Trabaja mucho el tema, este capítulo se llama justamente así, trabaja el tema de los vicios capitales, tal como lo hace su maestro, su verdadero maestro, que fue Evagrio Póntico. De él sí aprendió y de él tomó todo. Entonces, ¿qué hizo? La filosofía de Evagrio Póntico la desarrolló aquí, en las colaciones, solo que él lo hizo en latín, para que nadie se entere que lo había aprendido de Evagrio Póntico y ni siquiera lo nombró. ¿Por qué? Porque estaba declarado hereje. Sencillamente porque era simpatizante de Orígenes y Orígenes en ese momento, después no, pero en ese momento estaba mal visto. Entonces a Evagrio cayó en la misma, como se dice, en la misma volteada y ahí casi que lo crucificaron. Entonces Casiano, cuando vino a Occidente, transmitió estas verdades que eran buenísimas. Todo el monacato occidental se conformó a esta verdad y por lo tanto estos libros se convirtieron en los clásicos que se leían en toda la cristiandad y que el mismo San Benito de Nurcia, el famoso fundador de los benedictinos, decía que había que leer en cada comida. O sea, mientras los monjes comían, se leían pasajes de las colaciones de Casiano o de las instituciones de Casiano. Que la diferencia que tienen es que las instituciones se trata más de cómo debe comportarse el monje, ¿ves? Aquí cuál debe ser la comida del monje, aquí, a ver, ¿qué decía? Cómo nos liberamos del vicio de la gula, es decir, habla de quiénes fueron los primeros en introducir la lectura en el refectorio, es decir, donde se come. Los monjes cuando comen hay un lector que les lee. Entonces nos va hablando de, en las instituciones, de la vestimenta de los monjes, qué significado tiene cada parte de esa vestimenta, de la vida monástica.
Y usted dirá, bueno, pero si yo no me voy a hacer monje. No importa, la vida monástica, en suma, es la búsqueda interior. Todo camino que uno hace hacia el interior, hacia el espíritu, hacia la simpleza, es un camino monástico. Entonces, en ese sentido, las instituciones nos van a hablar de la estructura, justamente, de cómo establecer esa vida monástica en la vida cotidiana, por ejemplo, para alguien que no es monje. Porque todo tiene su aplicación simbólica. Luego las colaciones nos van a hablar como los evangelios, cuando Jesús conversaba con otros, que también muchos de sus dichos son elaborados por los propios evangelistas, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con fines catequéticos, es decir, para enseñar. Entonces no quiere decir que hayan sido exactamente lo que dijo Jesús. Bueno, las colaciones son eso. Entonces tenemos las colaciones para aprender y las instituciones para ver cómo estructuramos nuestra vida según esto. Entonces, estos son clásicos. En este caso viene de Editorial Neblí y Rialp. Son ediciones, hasta hace poco estaba agotado, estas colaciones ahora volvieron a estar, lo mismo pasó con las instituciones. Son libritos gorditos, ¿no? Pero son pequeñitos también. Fíjese, para dar una idea, voy a poner una carta como hago siempre ahí, y fíjese que no es muy grande el librito, ¿no? Entonces, son libritos pequeños, gorditos, vienen en 3 partes y es la única editorial que he visto que los edita en español. No he encontrado otra. Así que Casiano, Juan Casiano, colaciones, instituciones. Luego le dejo aquí abajo del video los enlaces, como siempre, si los consigo, para que pueda comprarlo o adquirirlo. Soy Pablo Veloso. Esto ha sido nuestra review de hoy y nos encontramos en la siguiente ocasión.